Continuando con la segunda parte sobre el sonado crimen de los esposos Mario y Mary Ferrari ocurrido a principios del mes de diciembre de 1977. Hoy seguiremos conociendo a otros honorables militares que, según informes de la CIA, fueron estos en colaboración con su socio Ramón Mata Ballesteros o Ramón Mata del Pozo, como lo quieran reconocer, quienes planificaron y ordenaron silenciar a este matrimonio por saber demasiado de sus actividades de narcotráfico y crimen organizado. Desde la década de los años 70, Honduras era mencionado en informes de inteligencia norteamericanos como un trampolín de la mercancía que era enviada de Sudamérica hasta Norteamérica, al tiempo que se conocían los primeros nombres de altos honorables militares relacionados con este ilícito. Según estos informes de la CIA, al parecer el tráfico de esta mercancía estaba estrechamente ligada con los señores de traje verde olivo, quienes gobernaban de facto el país. Los Ferrari fueron encontrados dentro de un pozo Malacate en una finca ubicada en lo que hoy es la populosa colonia Cerro Grande de Tegucigalpa, y este sonado caso marcó parte del gobierno del general Juan Alberto Melgar Castro, quien había llegado al poder tras derrocar al corrupto y asesino general Osvaldo López Arellano. Según investigaciones de la época, los esposos Ferrari habían querido aparentar ante la población que eran dueños y atendían un centro cervecero que operaba en las instalaciones propiedad del director de la Penitenciaría Nacional, el coronel Ramón Reyes Sánchez, con quien los Ferrari tenían no solo una estrecha sociedad, sino una muy cercana amistad. El coronel Reyes Sánchez años después sería señalado por entes de investigación como uno de los autores intelectuales del crimen de Mario y Mary Ferrari al proporcionar información detallada de sus movimientos antes de ser secuestrados. O en pocas palabras, ¿para qué enemigos si los Ferrari tenían de íntimo amigo a este delincuente vestido como coronel del ejército? De acuerdo a informes del DIN y de la FUSET, los Ferrari traficaban mercancías hacia Estados Unidos teniendo como su principal socio el traficante de armas y esmeralda Ramón Mata Ballesteros o Ramón Mata del Pozo. En una conferencia de prensa, el padre de Mario Ferrari, don Luis Ferrari, dijo sin tapujos que contar la verdadera historia y a qué se dedicaba su hijo era darlo por muerto. Asimismo, Diario Tiempo fue uno de los periódicos que vinculó oficialmente el caso de los Ferrari con altos mandos militares en cuanto al tráfico de drogas, lo que le valió fuerte censura y fuertes amenazas a sus trabajadores por parte de la gloriosa Fuerza Armada del país, tal y como lo están haciendo hoy los altos mandos militares con los periodistas de hoy en día. Así que se podría decir que las Fuerzas Armadas no han cambiado nada desde hace décadas, haciendo lo mismo que hacían en aquellos años contra la prensa y periodistas del país. Por el crimen de los Ferrari se capturó a 4 personas, entre los que habían 2 miembros de la FUSET, uno llamado Dimas Reyes y otro colaborador de ellos de nombre Raúl Mata. El sargento Dimas Reyes estaba asignado al G2 o Inteligencia Militar y según investigaciones posteriores, se supo que dentro del G2, comandado por el narcocoronel Leonidas Torres Arias, se planificó y ordenó la muerte de este matrimonio. Mientras tanto, Raúl Mata era exmiembro de la gloriosa Fuerza Armada de Honduras, siendo enviado a estudiar a Estados Unidos, donde no duraría mucho tiempo, pues este fue dado de baja deshonrosa al usar el uniforme militar para asaltar tiendas y otros negocios. Raúl Mata también fue deportado de México por sus vínculos con el narcotráfico, pero esto no fue impedimento para que este delincuente colaborara con el DIN, o mejor conocida como la Dirección de Investigación Nacional. Asimismo, se mencionaba a Juan Ramón Mata Ballesteros como el líder de una organización dedicada al tráfico de mercancía y uno de los autores intelectuales junto al G2 del caso Ferrari. Ramón Mata Ballesteros fue capturado por sus mismos socios de la gloriosa Fuerza Armada del país en abril de 1988 siguiendo orden de las autoridades yanquis, quienes, violando la Constitución de Honduras, lo secuestraron llevándolo hacia su país, donde fue condenado a cadena perpetua. Esto por su participación en la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena ocurrido en México en 1984 y por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. La implicación de la Fuerza Armada del país en la desaparición de los esposos Ferrari era tan evidente en Honduras que hasta el padre de Mario Ferrari alertó públicamente sobre el asunto.
Don Luis Ferrari envió una carta a Diario Tiempo donde expuso lo siguiente: hay unos altos mandos militares que estaban comprometidos con mi hijo en el tráfico de cocaína, negocio que les dejaba buenas ganancias y eran compartidas con los militares que hoy son los responsables de la desaparición de mi hijo y su esposa. En una rueda de prensa sostenida el día 9 de marzo de 1978, los altos mandos militares sostenían que Honduras había sido colocado como punto estratégico en el paso de miles de kilos de mercancías hacia Estados Unidos. No se trata de algo pequeño, sino de una mafia que maneja 2.000 o 3.000 millones de dólares y están dispuestos a llegar a cualquier extremo con tal de proteger su negocio ilícito, dijo Policarpo Paz García. Asimismo dijo que se rumoraba de la existencia de varios laboratorios en Honduras, pero hasta el momento no se había allanado ninguno. En la jerga militar se hablaba de un Honduras Connection donde sus primeras víctimas fueron los esposos Ferrari, y como parte de ese Honduras Connection se comenzaban a revelar los primeros nombres de narcomilitares de alto rango vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Uno de ellos era el coronel Leonidas Torres Arias, jefe de la inteligencia militar, el coronel Ramón Sánchez Reyes, director de la Penitenciaría Nacional, el teniente coronel Juan Ángel Barahona, jefe de Interpol, y el coronel Armando Calidonio, padre del ex alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, quien también ha sido señalado de tener vínculos con el narcotráfico al igual que su padre, y también se mencionó al capitán Carlos Cuello. Según documentos desclasificados de la CIA revelan que el teniente coronel Juan Ángel Barahona había recibido un millonario soborno por parte de Ramón Mata Ballesteros, esto para permitir su salida a Colombia en los días cuando se le acusaba de ser uno de los autores intelectuales del crimen de Mario y Mary Ferrari. Tras ser señalado, este teniente coronel negó tal acusación y muy furioso comenzó a soltar fragmentos de los militares que verdaderamente estaban trabajando con el crimen organizado. Juan Ángel Barahona dijo que cuando sucedió el crimen de los Ferrari habían detrás personas de muchas estrellas en alusión a los grados militares del ejército, y que Policarpo Paz García sabía quiénes eran y que incluso tenía en su poder grabaciones y audio que implicaban a estos altos militares. Pero Policarpo Paz se hizo de la vista gorda ante estas explosivas declaraciones del jefe de Interpol, y el alto mando militar aseguró que investigaría la denuncia hecha por este militar. Pero como ya es costumbre en Honduras, la comisión encargada de investigar el caso de los Ferrari, la cual estaba integrada por los mismos militares señalados, se encubrieron entre ellos mismos y solo acusaron al sargento Dimas Reyes y a Raúl Mata, quienes solo seguían orden de los mismos militares antes mencionados, evitando así involucrar a altos militares con este dantesco crimen. Raúl Mata salió de prisión tras cumplir una ridícula condena de 10 años y en una cadena nacional emitida el 10 de junio de 1978. El alto mando militar aseguró que ningún miembro del Consejo Supremo de la Fuerza Armada estaba involucrado con el tráfico de drogas y el crimen de los esposos Mario y Mary Ferrari. Entre los fragmentos más importantes fue la declaración donde se aseguró que ningún oficial al servicio de la Fuerza Armada estaba involucrado con el tráfico de estupefacientes, el caso Ferrari o algún hecho de sangre que la prensa hondureña los quisiera involucrar. Asimismo, el alto mando reconoció que algunos miembros de la Fuerza Armada pudieron haber caído en irregularidades, ya sea por acción o por omisión, pero sin tener una mala intención. En un informe desclasificado de la CIA se menciona que algunas de las posibles causas que habrían originado el golpe militar contra el general Juan Alberto Melgar Castro fue la determinación de este para desenmascarar a los altos mandos militares que estaban colaborando con el narcotráfico y el crimen organizado. Decisión que obligó a COSUFA o el Consejo Supremo de la Fuerza Armada a derrocar a Melgar Castro del poder antes de que éste limpiara la podrida Fuerza Armada hondureña. En los archivos de la DEA y de acuerdo a documentos entregados al periodista Jeremy Wood en los meses de junio y julio de 1997, se detalla que el general Policarpo Paz García llegó al Salón de la Fama de la Escuela de las Américas derrocando al general Juan Alberto Melgar Castro por tener fuertes tendencias a la corrupción y al crimen organizado.
Asimismo, en estos documentos de la DEA se tenían bien identificados a los oficiales Juan Blas Salazar, Gustavo Álvarez Martínez, José Abdenego Hueso, Guillermo Pinel Cálix, Humberto Regalado Hernández, Rigoberto Regalado Lara y Tomás Said Espir como colaboradores en el tráfico de drogas o bajo sus influencias.